nada deseo, Señor. Gracias, Jesús. Levante sus manos y diga: Padre, gracias, porque tú eres el que me pule. Diga: Padre, gracias, porque tú eres el que me pule. Tú eres el que siempre quiere sacar el mejor provecho de mí. Y ahora me someto a tu gobierno, a tu autoridad y a tu diseño. Amado Padre Celestial, yo te ruego en este día que tú seas mi alfarero, que me formes como al barro. Yo ruego en este día que lo que te has determinado hacer conmigo, hoy mi corazón está dispuesto para ser entrenado, para soportar la prueba y aún los padecimientos. Oh, darrabacaya senda levaque. Oremos en el Espíritu. Nirivikira basota rebaca. Nanda rabacaya sota rebaque. Nenda rebakira basota rebaca. Nonda rabacaya sota rebaque. Nirivikira basota rebaca. Nonda rabacaya seta rebaque. Vamos, oremos en el Espíritu. Nirivikira basota rebaca. Nenda rebakaya sota rebaca. Nanda rabakaya sota rebaque. Nirivikira basota rebaca. Nanda rabakaya sota rebaca. Nonda rabakora basota rebaque. Nirivikira basenda levaque. Rebakaya sota rebaca. Nanda rabakaya sota rebaca. Fota rabakara basenda levaque. Nirivikira basota rebaca. Nenda rebakaya sota rebaca. Oh, darrabakaya senda levaque. Nirivikira basota rebaca. Nenda rabakaya sata rebaca. Padre, aquí estamos ante tu presencia. Aquí estamos con un corazón contrito y humillado, listos, preparados para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Muchas gracias, Marshall. Pueden sentarse. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Cuántos vienen dispuestos a ser adiestrados? Diga: yo necesito ser adiestrado. Amén. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este es mi mensaje. Estoy todavía con la serie Corazón perfeccionado por Dios para la grandeza. Y este es mi mensaje. No desconectes tu corazón del entrenamiento del Padre espiritual. Dígale a su vecino: no desconectes tu corazón del entrenamiento del Padre celestial, del Padre espiritual, perdón. Dios le asigna a sus profetas, a sus pastores, el entrenamiento de nuestro corazón. Le va a aterrar lo que le voy a decir. Jesús se convirtió en el hombre que fue por el entrenamiento que recibió de José y de su madre María. José era un hombre fuerte, rudo, amoroso, que logró entrenarle el corazón a Jesús. Y estamos hablando del Hijo de Dios. En la Biblia, muchos que fueron escogidos se hicieron pocos llamados, porque no se dejaron entrenar el corazón por el hombre que Dios asignó.
Hebreos capítulo 13 dice que debemos sujetarnos a los pastores que velan por nuestras almas, y recomienda que no nos hagamos difíciles, y recomienda que nosotros cada día aprendamos para madurar, para que Dios nos lleve a la grandeza. Yo tengo una lista aquí de los hombres que perdieron su destino, o que sencillamente Dios dejó de entrenarlos porque ellos rechazaron al hombre de Dios. En primer lugar, el rey Saúl. Saúl fue uno de los hombres amados y escogidos por Dios, pero no toleraba la corrección, no toleraba el entrenamiento, formaba una atmósfera antagónica. Tenga cuidado que cada vez que Dios lo quiera corregir, el mejor instrumento de corrección se llama el Espíritu Santo. El segundo mejor instrumento es una autoridad espiritual. Pero cuando los dos fallan, quedará el hambre, porque el hambre logra lo que un profeta no puede. Saúl rechazó y hasta se volvió parricida del propio profeta Samuel, que era su padre espiritual. Los 9 hermanos de José no aceptaron el entrenamiento de su padre Jacob. Siempre estaban de lejos. Por eso Dios no contó con ellos. Y es algo en lo cual tenemos que aprender a definirnos. Diga conmigo: yo amo la corrección. Diga: yo me alegro cuando soy corregido, así sea por la fe. Santiago 1, versículo 2 al 3 dice que nos gocemos grandemente cuando somos probados, o cuando Dios brega con nosotros. Dios tuvo que pasar por encima de 9 hombres, porque solo había uno que aceptaba la corrección, y ese era José. Porque el entrenamiento que venía era muy duro, 13 años. Si usted no acepta una reprensión, menos va a aceptar el tiempo que Dios haya determinado para prepararnos para la grandeza. El rey Asa, allí en Segunda de Crónicas capítulo 14, ahí aparece el profeta que se convirtió en su padre espiritual. No se le conoce el nombre, pero por algunos indicios este hombre era fuerte con él. Y mientras se dejó corregir, Asa fue un hombre que de la noche a la mañana Dios lo llevó a la grandeza. Míreme aquí, por favor. Cuando Dios ve interés en nosotros para ser corregidos, Dios comenzará a acelerarlo todo. Pero cuando nosotros divagamos, nos molestamos, perdemos el gozo y la alegría, porque Dios está bregando a través de nosotros con un hombre de Dios, todo se comienza a trazar, todo se comienza a quedar. Y finalmente Asa murió antes de tiempo, lo mismo que Saúl. Judas tuvo al mejor entrenador, a Jesús, el Hijo de Dios. Eran primos. Era el hombre de confianza de Jesús. El hombre de confianza de Jesús no era ni Pedro ni Juan, era Judas, porque era el que guardaba la bolsa. Y de un momento a otro Judas lo traicionó. ¿Sabe por qué lo traicionó? Porque lo menospreció y lo rechazó. Y ya sabemos lo que le pasó a Judas. Absalón, el hijo mayor del rey David, el preferido de David. Este es el gran problema que enfrentan los hogares cuando tienen hijos preferidos. Este hombre tenía una gracia, tenía porte de rey, fue entrenado por David para ser rey, pero desafortunadamente fue el instrumento satánico del diablo para
herirle el corazón. Este hombre formó una revuelta. ¿Sabe por qué? Por falta de entrenamiento. Porque él se enojó con David, el rey, cuando no reprendió a su medio hermano Amnón, y entró en una rebelión pasiva. Eso es lo más difícil y lo más peligroso que puede haber, esa rebelión pasiva. Como el niño que la maestra le decía: siéntate, y él se paraba, volvía y lo sentaba. ¿Qué te sientes? No, volvía y lo sentaba, hasta que se volvió y se paró, y volvió y lo sentó la maestra y lo sujetó. Digo: listo, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Eso es rebelión pasiva. Absalón también murió antes de tiempo. Los 6 hermanos de David pasaron sin pena ni gloria. ¿Saben qué se fijó Dios? No en la espalda ancha del hermano mayor de David. Dios se fijó de todos los hijos de Isaí, el que menos ventaja tenía, que era David. Nunca se dañó con él, con su papá. No lo trataba bien, lo ignoraba, lo rechazaba, hacía fiestas y no lo invitaba. Y David se fortalecía en Dios. Nunca buscó una excusa para dañarse. Preservó su corazón. Él permitió que esos vacíos que tenía se los llenara Dios. Pero los 6 hermanos fueron desechados, y Dios tuvo que decirle a Samuel, cuando fue a elegir rey: Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Diótrefes, este nombre está bueno para un loro. Diótrefes, este fue uno de los pastores del apóstol Juan, que le encargaron la iglesia y luego se adueñó de ella. Un egocéntrico. Alejandro el Caldelero, este fue uno de los hombres que traicionó a Pablo por no dejarse entrenar, y se convirtió en una carga, al punto que que Pablo tuvo que entregárselo al mismo Satanás. Y el campeón de todos, pero hizo la excepción, Paulo, Saulo de Tarso, Pablo, uno de los hombres más difíciles. Intelectualmente era superior a cualquiera. Aprendió teología de Gamaliel. Fue uno de los hombres que sobresalió, pero fue un homicida, perseguidor de la iglesia. ¿Sabe quién lo entrenó? El pastor de Jerusalén. Se encargó de él. Los 3 años que estuvo en Arabia, en el desierto, Dios levantó a otro hombre de Dios para que lo entrenara. Esos hombres ni los nombres los conocemos, pero tendrán su recompensa en el cielo. Tú y yo necesitamos ser entrenados. Tú y yo necesitamos ser forjados. Si queremos ir a la grandeza, Dios necesita tener confianza. Y la confianza es que tú no te molestes cuando Él te corrija, que tú no te enojes, que tú no te deprimas, que no la emprendas contra los hombres de Dios. ¿Cuánta gente en esta ciudad no está dañada contra los hombres de Dios, al punto que ninguno les da la talla? Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Estaban criticando a Jesús, y los que lo criticaban nunca lo llegaron a conocer. Dios siempre se va a fijar en los que son discípulos, en los que aceptan la disciplina, en los que saben que Dios al que ama corrige y azota a todo aquel que lo ha elegido. Hay mucho silencio en este día. ¿Alguien puede decir amén? Esto no está en mis notas, pero si me buscan el texto yo les agradezco. Salmo 32, 8 y 9. Está hablando David. Míreme, David llegó a ser un hombre bien difícil también.
un hombre con muchos vacíos, pero que anheló siempre quien lo instruyera. Por un tiempo estuvo bajo la instrucción de Saúl. Luego Dios se lo encargó a Samuel. Luego Dios se lo encargó a Gad. Y finalmente Dios se lo encargó a Natán. Y estos profetas le salvaron la vida para que David no muriera prematuramente. David era un hombre que amaba la verdad en lo íntimo y no le dio pena escribir esto. Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Hay que ser muy humilde para que uno pueda recibir, que alguien le diga: este es el camino, esta es la voluntad de Dios, lo que estás haciendo está mal. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando Dios encuentra a alguien con esas características, que se deja dirigir, que tiene un corazón dócil, que tiene un corazón manso, que sus reacciones son de humildad, sobre él fijaré mis ojos. A Dios no le importa tu capacidad intelectual, y es importante, pero Dios nunca se va a fijar en eso. Al comienzo Dios quiere saber si hay corazón, porque Él quiere ser el Señor de nuestro corazón, porque con el corazón cargamos la grandeza. Versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro. ¿Sabe qué es el cabestro? Esa cosa de hierro que le colocan en la dentadura al caballo. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque los caballos tienden a desbocarse, y cuando sienten presión y han sido domados, ellos saben cuándo parar, ellos saben cuándo reposar. A veces Dios tiene que usar el cabestro con nosotros. Estoy próximo a predicar un mensaje: atravesando los valles de sombra y de muerte. Son esos valles donde aprendemos a morir a nosotros mismos, donde aprendemos a morir al orgullo. Y son valles de sombra y de muerte, donde Dios nos procesa, pero donde Dios nos alarga la vida. Si Dios te logra procesar, tu vida se va a alargar. Si Dios te logra entrenar el corazón a través de un hombre que Él escogió, tú vas rumbo a la grandeza. Tú vas rumbo a conquistar la bendición de Dios, porque Él quiere gente responsable. Él quiere gente que asuma y que rinda cuentas, que seamos buenos administradores y que aprendamos a portarnos como hombres y mujeres de Dios que somos. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Hechos 7, 35 al 39. Dios había consolidado una gran determinación al llamar a Moisés. Lo entrenó 40 años en el desierto para que fuera el profeta de la nación que él iba a liberar de Egipto. Casi 2 millones de personas. Y aquí está el resultado del por qué esta primera generación fracasó y murió en el desierto. Hechos 7, 35 al 39. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? Imagínate, lo rechazaron, lo cuestionaron. ¿Quién dijo que usted es juez mío? ¿Quién dijo que usted es gobernante? ¿Quién dijo que usted es mi profeta? ¿Quién dijo que usted es mi pastor? Así reacciona un corazón necio. Así reacciona un corazón que no tiene control ni disciplina. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Si ellos querían hablar con Dios, tenían que primero hacerlo con Moisés como profeta. En el reino de Dios no existen niños profetas. Somos el resultado del entrenamiento de alguien. Dios nos encomendó al cuidado de alguien. Por eso los pastores se juegan la vida. Pastores, tomémonos esto en serio. No estamos para defraudar a las almas. No estamos para abusar de la gente. Estamos para ser padres, para ser profetas, para ser pastores, para tener una palabra de entrenamiento. Usted no puede negar que este año usted ha crecido en la guerra espiritual. Yo me quedo aterrado de la agenda de Dios. Él mismo escoge lo que yo debo predicar. Este año hemos crecido más que los últimos años en nuestra vida. Aleluya. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, no recibieron, no escucharon, lo rechazaron y además lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones se atrasaron para morir en ese desierto. Levante su mano y diga: yo renuncio a morir en un desierto de la soledad, ignorado por Dios. Diga conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a tener un corazón dócil, sencillo, para ser entrenado por la palabra de la autoridad espiritual que tú me has asignado, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días comencé hablando de Usías, un rey que a los 17 años le tocó ejercer como rey, con la bendición de que había un profeta ahí que se convirtió en su padre espiritual, que se llamaba Zacarías, un hombre entendido en las visiones. Usías llegó a ser lo que fue a causa de este hombre. Dios le dio grandeza. Este hombre llegó a ser uno de los reyes más poderosos de su tiempo. Logró gobernar por casi 50 años. Desarrolló una fe creativa que fue la herencia de su padre espiritual. Inventó máquinas de guerra, inventó aparatos para la agricultura, formó ciudades, inventó técnicas para criar ganados. Era un hombre, llegó a ser poderosísimo, y dice en el versículo 15 que fue ayudado maravillosamente. Escúcheme, cuando usted accede a ser entrenado en el corazón, usted desata algo que se llama la gracia de Dios. La gracia no puede trabajar con gente desobediente. La gracia huye de los que son groseros, de los que son soberbios y orgullosos. Una es la historia de Josías, de Segunda de Crónicas 26 del 1 al 15, y otra es la historia del versículo 16 al 23. Aquí está su declive y su destrucción. Ahora la palabra dice que estas cosas están escritas para que nosotros no repitamos los mismos pecados de estos hombres de Dios. Segunda de Crónicas 26, 16 al 23. Mas cuando ya era fuerte, mas cuando creyó que ya llegó, mas cuando creyó que ya no necesitaba a nadie, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso,
Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová. Escúcheme, 81 líderes no podían con él. Varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Fue el mismo pecado en el que cayó Saúl. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y él miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, he aquí la lepra estaba en su frente. Fue herido por Dios. Cuando Dios ve que la soberbia nos consume, Dios prefiere salvar nuestra alma. La lepra apareció en su frente y ni él se dio cuenta. Estaba totalmente desconectado, había perdido el temor a Dios. Ahora el temor a Dios lo aprendió del profeta Zacarías, que era su padre espiritual. Aleluya. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. No hay cosa que más Dios aborrezca que nos levantemos contra una autoridad espiritual. Este hombre se había levantado contra 81 sacerdotes del Señor. La sacó barata, porque pudo haber muerto. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Y sabe por qué fue leproso? Porque nunca se arrepintió. No tuvo el coraje, ni la valentía, ni la humildad para reconocer que había pecado. El arrepentimiento es un medio de gracia que nos asegura que Dios está cerca de nosotros. Tenga cuidado cuando usted y yo nos endurezcamos, porque la dureza evidencia que perdimos esa gracia y que Dios se alejó de nosotros, o nosotros nos alejamos de Él. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Perdió su destino, perdió su propósito. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Prefirió morir leproso que arrepentirse. Y mírenme acá todos. Todos tenemos debilidades. Todos somos imperfectos. A veces se nos manifiesta la ira. Bueno, de pronto usted no. A veces hay brotes de rebelión. Ese no es el problema para Dios. El problema es la actitud que tomamos después de pecar. Cuando usted y yo percibamos algo de esto, corramos a Dios a pedir perdón, para no perder todo el proceso que Dios ha tenido con nosotros hasta el día de hoy. Yo le aseguro por mí mismo que me ha costado años de sometimiento, de sujeción, de humillación, para que Dios me entrene, y yo no lo voy a perder en un momento. Al contrario, voy a aprovechar en el nivel que estoy para que Dios complete en mí la obra que Él comenzó, porque yo estoy detrás de algo que se llama grandeza. Diga grandeza.
sabemos con exactitud qué le pasó a Uzías. Algunos dicen que Zacarías murió. Lo alcanzó a entrenar casi 20 años o casi 25 años. O no sabemos si él por su orgullo se desconectó. Tenga cuidado de desconectarse de donde Dios lo colocó a usted. Pondría en riesgo su destino y su llamado. Ahora yo asumo que Uzías desconectó su corazón del entrenamiento que Dios le estaba dando a través de Zacarías el profeta. Y cuando desconectamos el corazón del hombre de Dios, del profeta o del pastor que Dios escogió o del padre espiritual, acontecerán 15 cosas. La primera, el corazón se enaltecerá para rebelarse y arruinarse. Y esto le pasó a Uzías. Su corazón se le enalteció. Se creyó que era más que los demás, para luego llevarlo al segundo nivel, rebelarse, y luego llevarle al nivel de destrucción, arruinarse. Levante su mano y diga: yo renuncio a arruinar mi vida. Yo renuncio a que mi corazón se enaltezca. Declaro que estoy sometido al gobierno de Dios, a la autoridad espiritual del cielo y la tierra, en el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Ahora, él no discernió que fue el diablo que comenzó a pompearle el ego. Soy mejor que los demás. Tengo más riquezas que los demás. Nadie es como yo. No, Romanos dice que cada uno de nosotros tiene una gracia, y en esa gracia operamos y no nos comparamos con nadie. No somos superior a nadie ni somos inferior a nadie. En nuestra gracia somos únicos. De manera que no nos comamos el cuento del diablo de que ya somos fuertes. Este fue la trampa en la que cayó Uzías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mateo 23, 12. Mas el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La versión NTV lo dice de una forma mejor. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Yo renuncio a buscar reconocimiento. Yo espero hasta que Dios me alabe. Y si Dios nunca lo hace, ningún problema. Diga: yo renuncio al reconocimiento. Número 2, cuando el corazón se desconecta del hombre de Dios para ser entrenado, el corazón se ensoberbecerá hasta corromperse. La soberbia lo corrompió. La soberbia le pudrió el corazón. La soberbia le carcomió el corazón. Perdió toda sensibilidad. Fue un hombre que se creyó autosuficiente. Segunda de Crónicas 26, 16, la versión castiliana. Pero al sentirse fuerte, se ensoberbeció su corazón hasta corromperse. Prevaricó contra Yahvé, su Dios, pues entró en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Escúcheme, hay cosas en las cuales Dios nos va a poner límites. Su límite era no entrar al lugar de las ofrendas. Era su límite. El límite que tenía Adán y Eva en el huerto era: no se acerquen al árbol de la ciencia de bien y del mal, mucho menos coman de ese fruto.
La limitación que tuvo Lucifer fue ese trono. Y nadie le daba razón de quién era ese trono, y él pensó que era para él. O sea, estaba egocéntricamente muy por encima. Y cuando él comenzó a ver que causaba envidia a otros ángeles, se dejó contaminar el corazón. Y la soberbia lo corrompió. Daniel 5:20. Y está hablando de Belsasar. Este fue el rey que solo le duró un día su reinado. Dice: más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Todo lo que Dios hace con nosotros es por gracia. Diga: lo que Dios hace por mí es por gracia, es por amor, no es por merecimiento. Número 3. El corazón se rebelará hasta acarrearse la ruina. Y no solamente le pasó a Usías, le pasó a 250 príncipes comandados por Coré. Coré era un hombre digno, era un hombre de honra, que no discernió el ataque del diablo contra él. Ahora, el principio de la rebelión es la envidia. Y ya vemos lo que pasó. La tierra se abrió y la tierra tragó vivos a todos los 250 príncipes, con sus esposas, sus hijos y hasta sus mascotas. Con todo lo que tenían y bienes, fueron tragados por la tierra. Si de algo nos tenemos que cuidar, es de la rebelión, porque la rebelión siempre nos va a arrastrar a la ruina, tanto espiritual como física y como económica. Segunda de Crónicas 26:16. Mas una vez fortalecido en su poder, se ensoberbeció hasta acarrearse la ruina y se rebeló contra Adonai su Dios, entrando en el templo de Adonai para quemar incienso sobre el altar del incienso. Una de las cosas que desarrolló este hombre fue prepotencia. A él nadie le servía. Por eso él quiso suplantar a los sacerdotes. Él quería ser rey, quería ser profeta, quería ser sacerdote, quería ser la estrellita torero. No, mis hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Usted tiene algo en lo que Dios le ha ayudado y usted se ha especializado. Nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Segunda de Crónicas, creo que ya lo leí, ¿no? El Salmo 19:13. David tenía esta oración: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Asegurémonos que el temor a Dios está arraigado. Míreme, yo sé cuándo Dios trata conmigo. Mi vida se vuelve cuadritos. Y por lo que Dios trata conmigo, no me desquito con nadie. Aquí tengo a mi familia. Ellos a veces ni lo saben. Pero esto fue algo que tuve que aprender a través de los años. Porque el trato de Dios es para mí. La exigencia de Dios es para mí. Amén. Número 4. El corazón obrará corruptamente para volverse infiel con Dios y sus profetas. El corazón de este rey, al desconectarse de su profeta y padre espiritual, comenzó a obrar corruptamente, hasta que llegó a la máxima expresión, que se llama infidelidad, y comenzó a ser infiel con Dios y sus profetas. Un corazón infiel rompe los pactos. Un corazón infiel
no es confiable para Dios. En lo que más se demoró nuestro padre Abraham en desarrollar fue el corazón fiel. ¿Y sabe cómo lo desarrolló? En medio de las contradicciones, en medio de los padecimientos, en medio del silencio de Dios. Una persona fiel te asegura a ti que siempre va a estar ahí, que no se mueve ni a derecha ni a izquierda. Y Dios anda buscando a los fieles de la tierra. Segunda de Crónicas 26:16, la versión LBLA. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Salmos 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Sabe cuál es el camino de la perfección? El sometimiento a Dios. Y hoy oramos con esas declaraciones. Diga: el sometimiento. Nunca generarás confianza para Dios si no estás sometido. Porque para someternos necesitamos humildad, mansedumbre, reconocer cuando estamos equivocados. ¿Cuántos aquí se equivocan a diario? ¿Cuántos aquí meten la de caminar constantemente? ¿Sabe que Dios nos creó con el sello de la imperfección? Somos vasos de barro, pero eso es lo que nos aterriza. ¿Sabe cuál fue el problema de este hombre? Que se creyó la cuarta persona de la deidad. Se creyó el especial y cayó en la trampa de Lucifer. Porque en esa misma trampa cayó Lucifer. Número 5. El corazón no soportará la fama ni el poder, porque dejará de verse pequeño a sus propios ojos. Si el corazón no está entrenado, no soportaremos la fama, no soportaremos el poder, no soportaremos las riquezas. Este corazón tiene que ser bien entrenado, tiene que ser hallado por Dios en absoluta confianza. Hace muchos años, antes de ser pastor, yo apliqué ante 21 candidatos para administrar un negocio que teníamos allá en Buenaventura, la empresa para la que trabajaba. 20 de ellos eran administradores de empresa, yo no. Y me dejaron de último porque, es más, a mis oídos llegó que la psicóloga de la empresa había dicho: lo atiendo 5 minutos y que se vaya. Yo ya era cristiano, ya conocía al Señor, comencé a orar. Me hicieron esperar lo que usted no se imagina. Lo que yo no sabía es que desde que entrábamos a esa oficina nos estaban monitoreando. Guardé la calma, me llevé un libro. Los otros 20 estaban mal geniados, yendo otra vez al baño, renegando. Cuando me tocó el turno y era el último, la psicóloga dijo: bueno, de todos estos candidatos, el que guardó la calma y la paz fue usted. ¿En qué universidad estudió? Le dije: en la Universidad de la Vida. ¿Cuántos años lleva trabajando en la empresa? Le dije: tantos años. ¿Por qué cree usted que debe ser contratado? ¿O por qué cree usted que debe ser escogido? Le dije: porque yo conozco absolutamente cómo funciona esta empresa. Me la sé el derecho y al revés. Además, desde que entré aquí, desde los 3 meses que entré hasta la época, todos los premios me los he ganado. Digo: ok.
Y yo sé que lo que hizo era por sacarme del camino. Sacó unas hojas y me puso a hacer unos cuestionarios, hay unos dibujos, la cosa más boba. Eran como 10 preguntas y en una de esas yo me equivoqué y ya le había entregado a la psicóloga el papelito del examen, y yo le dije: momentico, ¿me permite? Yo quiero corregir. Claro, señor. Ahí mismo, es que en esta pregunta yo me equivoqué y necesito corregir. Cogí el borrador y escribí: ok, esto es lo correcto. ¿Sabe qué le dijo la psicóloga al gerente de la empresa? Contrátenlo a él. No tiene universidad, pero conoce cómo funciona la empresa. Y lo segundo, sabe echarse para atrás cuando sabe que está equivocado. Dios valora eso más que cualquier otra cosa. Échese para atrás cuando esté equivocado. Busque arreglar las cosas. Vaya a pedirle perdón a Dios. Mantengamos un corazón contrito y humillado. De pronto nadie lo va a notar, pero el Dios de los cielos, que es nuestro Padre Celestial, se va a dar cuenta que con nosotros puede contar. ¿Sabe por qué Dios escogió a David? Por el Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Usías dejó de verse pequeño a sus propios ojos. No importa lo que Dios haga por nosotros, pequeño a nuestros propios ojos. Nunca toquemos la gloria de Dios. Número 6. Cuando el corazón se desconecta del entrenamiento, se enfriará para despreciar el reino de Dios. El corazón se enfría, el corazón se endurece. Segunda de Crónicas 26:16, la versión BL95. Pero una vez fortalecido en su poder, se puso muy orgulloso hasta corromperse. Desobedeció a Yahvé su Dios, entrando en el templo para quemar incienso sobre el altar del incienso. Terminó desobedeciendo. Creo que no llegaba aquí, ¿o sí? No, se enfriará. El corazón se enfriará para despreciar el reino de Dios. Perdón. Segunda de Crónicas 26:16, la versión oro. Mas al verse tan poderoso, ¿qué va a hacer usted cuando la bendición de Dios venga como ráfaga? Yo estuve en tarima con Benny Hinn en Valencia, Venezuela, 3 días. Ese hombre dice que cuando él llega a la tarima y no percibe a Dios, inmediatamente se tira al suelo. Y si usted ha notado, los trajes de ese hombre son de color blanco. No le importa mancharlos. Dice que él ha aprendido a través de los años a volverse a Dios más rápido que parpadear. Con todo lo que es Benny Hinn, usted lo ve en humildad, sin ser pretencioso. Estuvimos con él y yo estuve con mi padre. Por él fui llevado yo. Y cuando todo pasa, él es un hombre común y corriente. Le gustan los postres, le gustan las cremas, le gusta el buen comer. Y es un hombre tratable, sencillo. No nos creamos que somos superiores, porque la gracia se nos va a apartar. Seamos agradecidos. Amén. Seamos agradecidos. No permitamos que el corazón se enfríe. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos quieren que Dios los lleve a la grandeza? Tome como prioridad el reino. Todo lo que Dios ponga en nuestras manos,
ayudará al reino, bendecirá al reino, honraré a Dios con mis bienes. ¿Sabe por qué la grandeza tocó a Pedro para llenarle las barcas? Porque él fue capaz de ceder lo que tenía para que Jesús evangelizara y salvara almas. Cuando Dios ve corazones así, te aseguro que abrirás la llave del cielo que nunca se te va a cerrar. Ah, ya usted se sabía eso, ok. Número 7, el corazón se volverá pretencioso, desobediente, porque se cree poderoso, porque cree que ya llegó. Esto es uno de los grandes mentiras del diablo. Segunda de Crónicas 26:16, la versión BL95. Pero una vez fortalecido en su poder, se puso muy orgulloso hasta corromperse. Desobedeció a Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. No importa a dónde Dios nos lleve, no importa qué tan conocidos seamos o qué tan ignorados seamos, no importa cuánta abundancia tengamos o cuánto lo suficiente, en todo y por todo sabemos dar gracias. Y escúcheme, nunca creamos que llegamos, porque Dios no tiene límites. Lo mejor está por llegar. Cuando usted piensa que conquistó lo mejor, hay algo que Dios tiene allá, más alto para alcanzar. Y así debemos vivir hasta que nos vamos al cielo. Amén. Dios es bueno. Él no tiene problemas con ayudarnos, con bendecirnos, pero Él sí quiere que este corazón sea entrenado. Número 8. Cuando el corazón se desconecta del entrenamiento de los hombres de Dios, comenzará a violentar el protocolo del reino. Pasará por encima del protocolo que Dios tiene. ¿Saben que Dios tiene un protocolo en su reino? Dios tiene un protocolo en su iglesia. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Segunda de Crónicas 26:18. Y se pusieron contra el rey Usías y dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. El protocolo le decía a él que él no debía atravesar el umbral del santuario. Él no podía sacrificar el incienso. Eso le tocaba a los descendientes de Aarón. Él se creyó mucha cosa para violentarlo todo. Nunca violentes este mandamiento: honra a padre y madre, para que tengas larga vida sobre la tierra y todo lo que hagan tus manos te salga bien. Nunca violentemos míreme, los 10 mandamientos son los protocolos del reino de Dios. Mateo 5 es el protocolo de la gracia. ¿Y qué dice? Léalo en su casa. Número 9, el corazón se volverá iracundo para irrespetar a los hombres de Dios. Este hombre fue bien entrenado, pero debido a la inmadurez de su corazón, desarrolló un corazón iracundo e irrespetuoso con los hombres de Dios. Segunda de Crónicas 26:19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer sacrificio, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, escúcheme, y esta reacción y conducta fue lo que hizo que la lepra le brotara en la frente. Tengamos cuidado con las actitudes. Este hombre levantó su mano, quiso intimidar a los hombres de Dios, terminó leproso.
la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Mire lo que dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Airaos, pero no pequéis. En la versión AF lo dice mejor: ya que el hombre airado no es capaz de portarse con rectitud ante Dios. Porque cuando tenemos ira nos ofuscamos. Cuando tenemos ira matamos y comemos del muerto. Es preferible bajar la cabeza. Es preferible reaccionar con mansedumbre. Número 10. El corazón se volverá irritable para faltarle el respeto a los hombres de Dios. Esta fue la máxima expresión del corazón destrozado por el orgullo y la arrogancia del rey Usías. Segunda de Crónicas 26:19, la versión CJ. Entonces Usías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente a vista de los sacerdotes en la casa de Adonai, junto al altar del incienso. Se le olvidó. Salmo 105:15: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Qué interesante cómo es Dios, cómo es el protocolo de Dios. Aún Saúl, que estaba caído, aunque Dios lo había desechado a Saúl, David no se atrevió a tocarlo. ¿Sabe quién se lo enseñó? El profeta Samuel. Él es el ungido de Jehová. Lo mismo se lo enseñó Samuel a Saúl, pero este no entendió y salió rasgándole el manto. ¿Por qué no me mira acá? No menosprecie esta enseñanza. Usted no sabe en qué momento su corazón va a ser probado. Número 11. El corazón manifestará un enojo irreverente contra los hombres de Dios. Nunca este hombre había sido irreverente. Yo una vez me atreví a ser irreverente con mi mamá, y ella tenía un dicho: te volteo el mascadero. Y me lo volteó. Segunda de Crónicas 26:19, la versión BLS. Usías estaba de pie junto al altar a punto de quemar el incienso, y al oír a los sacerdotes se enojó contra ellos. Pero de inmediato, ante la mirada de todos, su frente se llenó de lepra. Y yo quiero que usted mire Eclesiastés 7:9. Colóqueme ahí, por favor. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No dejes que el enojo se te prolongue. Cuando el enojo se prolonga, ya pecamos. Airaos, pero no pequéis. Airémonos, pero no nos enojemos. Número 12. El corazón comenzará a amenazar como un parricida a los hombres de Dios. Fue lo que hizo. Segunda de Crónicas 26:19, la versión oro. Pero Usías, arrebatado de cólera. ¿Cuántos aquí han caído arrebatados de cólera? Que se nos sale la piedra, que nos olvidamos que fuimos resucitados, lavados y redimidos, y se nos sale ese aborigen chipcha que todos tenemos. Diga: yo renuncio a tener arrebatos de cólera. Yo renuncio a tener arrebatos de ira descontrolada. Pero Usías, arrebatado de cólera, teniendo en la mano el incensario para ofrecer el incienso, amenazaba a los sacerdotes. Nunca se atreva a amenazar a los hombres de Dios. Labán juró delante de sus hijos
que iba detrás de Jacob y lo iba a matar. Y Dios se le apareció en sueños y le dijo: ni siquiera lo vayas a tratar mal, porque cuando tú amenazas a los hombres de Dios, entonces Dios te amenazará a ti. Así de sencillo. Y de repente apareció la lepra en su frente, a vista de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar de los perfumes. Eclesiastés 7:9, la versión NTV: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. 3, estoy terminando. El corazón reaccionará exaltado y enojado cuando el hombre de Dios lo corrige. Si nuestra reacción es enojarnos, exaltarnos, molestarnos porque nos corrigieron, estamos enteritos. El corazón todavía no ha sido rasgado. Eclesiastés 10:7. Y yo quiero que usted mire ese Eclesiastés. A mí me ha salvado la vida. Eclesiastés 10:4, perdón, es 10:4. Sí, Eclesiastés 10:4, por favor. 10:4. En ese otro versículo que había caballos. Y si el espíritu del príncipe, y si el espíritu del que tiene autoridad se exaltare contra ti, o sea, si un hombre de Dios muestra debilidad de carácter, porque a todos nos pasa, hasta el hombre más manso, Moisés, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Así ese príncipe esté equivocado, es príncipe, es autoridad. Y lo que Dios nos recomienda es reaccionar con mansedumbre. Así tu mamá haya tenido un mal día o tu papá, son autoridad. Y Dios necesita que tú reacciones con mansedumbre, no encarándolos, no faltándoles al respeto. La primera vez que yo me atreví a mi mamá a decirle cucha, nunca jamás le volví a decir. Hay cosas que ofenden. En este mundo, ¿cómo se dice? No se deje, respóndale. No, porque Dios lo ve. ¿Sabe cómo respondió David con Saúl, que estaba endemoniado? Con mansedumbre. Porque la mansedumbre es el testimonio de nuestro corazón para Dios. Ese mismo versículo en la versión castellana: si la ira de quien manda se alza contra ti, no abandones tu puesto, porque la calma evitará muchos errores. Número 14: el corazón perderá el dominio propio frente a los errores de los hombres de Dios. Cuando el corazón se desconecta del entrenamiento de una autoridad espiritual, entonces perderá el dominio propio frente a los errores de los hombres de Dios. Y yo quiero que usted me oiga bien: los hombres de Dios tenemos debilidades. Ahora, no estoy hablando de debilidades morales, ni de debilidades que te comprometan a ti en tu salvación. Estoy hablando de lo típico de una persona. Algunos quieren que sus padres sean perfectos. Algunos quieren que el pastor sea el perfecto de los perfectos. Si usted quiere a un papá y mamá perfecto, a un pastor perfecto, le hago esta pregunta: ¿usted es perfecto? Proverbios dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Eclesiastés 10:4 en la versión LBLA: si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suavizará grandes ofensas. Y terminemos. Colóquese de pie para terminar el número 15. Por primera vez termino el mensaje que traje. Ay, gloria a Dios.
Cuando el corazón se desconecta del entrenamiento de los hombres de Dios, el corazón se enojará y se herirá contra los hombres de Dios por ser reprendidos. A veces tenemos una excusa: hágalo con amor. Pero es que, pastor, mi mamá y mi papá cuando me corrigen se enojan. Ese enojo viene de Dios. Es tanto el amor que uno tiene por alguien que si no se enojara sería incapaz uno de corregir. Ahora, tampoco estoy diciendo que los hombres de Dios tienen licencia para ser mal geniados y para tratar a las patadas. No, hay que tratarlos como dignos hijos de Dios, con respeto, con altura. Escuchaba un mensaje donde Papá Noé, un rosario, decía: cuando yo comienzo a entrenar a un hombre de Dios y su reacción es antagónica y su reacción es hacerme malas caras, nunca jamás lo vuelvo a tocar. Y a veces así es Dios. Eclesiastés 10:4, la versión Dios habla hoy. Y si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas la cabeza, no renuncies. El remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. ¿Cuántos aquí no hemos tenido un día malo? ¿Y cuánto apreciamos gente que nos entiende? Algo tan sencillo como esto. Usted sabe cuánta gente yo mantengo bregando, no solamente presencial, sino a través de las redes. Y uno tiene que tener el corazón grande y ensancharlo para sacar tiempo con la gente y para ayudarles de la mejor manera. Y que cuando usted vea un hombre de Dios. El otro día yo estaba mercando y yo fui con dos, ¿por ahí está Marcos? No. Yo fui con el pastor Antonio y con Marcos a la 14. Y en plena mercada, mi esposa y yo nos agarramos. Y ellos dos nos vieron y salieron corriendo. Vengan para acá, no se pierdan esta pelea. Yo logré calmarme, la agarré de la mano y delante de ellos le dije: quiero que me perdones, porque yo no tengo derecho en hacer esto, perdón. Y ella me perdonó. Vale. ¿Cuántas veces yo no he dado un testimonio delante de mis hijos? Y aquí están. Ustedes me han visto pedir perdón, ¿sí o no? Más a mí, ¿no? No, mentira, yo tengo el micrófono. Marshall no nació en esta familia, pero es adoptada. Ella conoce lo peor de mí y lo mejor de mí. Lo mismo te va a pasar, Isabel. Pero algo sí sé, que sé pedir perdón, que sé arrepentirme sin excusas, que sé tratar bien a los demás. Estoy venciendo la cosa de pelear en el carro. Ya ahora subo ventanas y peleo esa adentro. Y mi esposa, que se cree el Espíritu Santo, me dice: ya no pelees más. Pero mi hija, lo estoy haciendo adentro, ya vénselo. Pero cuando ella se descuida, bruto, mal como manejo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Levante sus manos y diga: Padre, gracias por tu palabra. Te entrego mi corazón. Toma control de mi corazón. Entrénalo para poder cargar la grandeza. Ayúdame a ser entendido, a que mis reacciones del carácter sean mansas, con dominio propio. Padre,
No soy un producto terminado, pero cada día estoy avanzando hacia donde tú quieres que yo llegue. Amado Dios, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Sé tú el alfarero. Fórmame con tus manos. Y yo creo en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir. No los oigo. Lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso a Jesús.